Bettering your business takes working with the best. With the James Hardie Alliance, you gain access to leads, training, networking, and support from the #1 brand of siding in North America. Achieve new levels of success by joining the James Hardie Alliance today. Bienvenida a Nido Talks, un espacio en donde te vas a enterar de todo lo que tenga que ver con la maternidad y la crianza de tus hijos, desde la concepción hasta la infancia. Y como ningún niño viene con instrucciones, invito a los mejores especialistas para resolver tus dudas y ayudarte a ser la mejor versión en el papel más retador e importante de tu vida, el de ser mamá. Soy Michelle Asís y estoy feliz de acompañarte. Hola y bienvenidos a otro episodio de Nido Talks. Hoy voy a estar yo solita. Para los que no me conocen, me voy a presentar. Mi nombre es Michelle Asís, yo soy la anfitriona de este podcast. Y hoy quise platicarles de un tema muy importante, pero la verdad lo quiero hacer solita. Es un tema que quien me sigue en Instagram, quien me ha escuchado y ha tomado mis talleres, es un tema que repito y repito y repito porque me parece... Híjole, si yo lo pudiera describir, yo creo que es lo más importante para el ser humano, que es la batería emocional. Entonces, primero que nada, voy a empezar desde el principio a qué me refiero para que ¿no? lo podamos ir como entendiendo. Primero que nada, la primera persona que me describió el apego como en forma de batería fue una gran maestra argentina que tuve, Inés de Bartolo, que me urge invitarla al podcast. Inés, si me estás escuchando, pronto vas a recibir una invitación porque me fascina cómo explica todo el tema de la teoría del apego, cómo explica todo el tema de la batería. Y la primera vez que escuché como esta metáfora, utilizando una batería para hablar del vínculo, de la relación y del apego, se me hizo espectacular y desde ahí se lo robé, se lo adopté y no dejo de decirlo. Entonces, primero tenemos que entender que la batería emocional es apego. Vamos primero a definir lo que es apego. Culturalmente, cotidianamente, cuando escuchamos la palabra apego, siempre pensamos que es algo negativo, ya que en el budismo el apego es algo que debes de evitar, ¿no? Los budistas dicen que entre más apegado estás a las personas, a las cosas, más vas a sufrir, menos feliz vas a ser en esta vida. Entonces, el objetivo es desapegarnos, tanto de las personas como de las cosas. Pero en la psicología es completamente lo contrario. En los años 50, después de que acaba la Segunda Guerra Mundial, la Organización Mundial de Salud estaba bien preocupada porque empezó a ver que en los orfanatorios o en estos, o sea, por ejemplo, esto fue en Inglaterra. En Inglaterra mucho lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, como estaban bombardeando las ciudades principales, agarraron a los niños y los mandaron a una especie como de orfanatorio, como de granjas en los pueblos o en el campo para que no estuvieran como bombardeando y los separaron de sus papás. Muchos de estos niños, pues sus papás igual y se murieron en la guerra y muchos regresaron a los papás. Y se empezó a dar cuenta la Organización Mundial de la Salud que ya sea que estos niños que regresaban a casa con sus papás o los niños que estaban en los orfanatorios, que habían perdido a sus papás, estaban bien alimentados, estaban bien cuidados, tenían un techo, tenían todas sus necesidades básicas, entre comillas, resueltas. Entonces, la pregunta que la Organización Mundial de la Salud se empezó a hacer fue ¿por qué para los niños no crecen de la misma altura, no se desarrollan de la misma manera que otros niños? ¿Qué está pasando? Entonces, contratan a John Bowlby. John Bowlby fue este psiquiatra, psicólogo inglés que empezó a investigar este proceso y empezó a decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué los niños acaban no estando al 100 en su desarrollo como más emocional? ¿Por qué es tan desorganizante la separación de mamá y de papá? ¿Qué está pasando? Entonces se pone a investigar, primero empieza a investigar a otros autores que habían investigado estos procesos, por ejemplo, con animales, empieza a estudiar a Conrad Lorenz, que es un zoólogo que investigaba animales, que se empezó a dar cuenta que los gansos, hizo un estudio muy grande sobre los gansos y se dio cuenta que los gansos recién nacían y se improntaban a la primera figura en movimiento que veían. Entonces empezó a investigar y dijo, a ver, qué raro, ¿por qué se está improntando? O sea, ¿qué está pasando? Y se dio cuenta que por sobrevivencia estos gansos se improntaban a la primera figura en movimiento, se volteaban y decían, híjole, yo solito no voy a poder, entonces voy a necesitar a alguien más, entonces me pego a ti, persona en movimiento, no sé si eres mi mamá o no, pero para que me dirijas el camino de cómo volar, ¿no? Entonces, basándose en y en otros estudios basados en animales, empezó a decir, claro, ¿por qué
el mamífero recién nacido se apega a estas personas que ve más fuertes, que ve más seguras, que ve más protectoras, y el resultado fue para sobrevivir. Entonces empezó a investigar toda esta parte y acuñó el término apego. En inglés se llama attachment. En inglés como que se puede entender un poquito más como un poquito más profundo. Entonces tenemos que entender que en la psicología este apego, que fue el que describió Bowlby, que fue este apego, es algo positivo. Nosotros necesitamos apegarnos a nuestros papás para poder sobrevivir, ¿ok? Es algo muy curioso porque normalmente decimos como, ¿pero por qué? O sea, yo para sobrevivir necesito estar alimentado, necesito estar cuidado, necesito estar, sí, protegido. Pero una de las cosas principales que se dio cuenta Bowlby es que también el acompañamiento emocional y como que el relleno emocional de esta batería es tan importante como el alimento, como el cuidado, como el techo para los niños, ¿no? Entonces, seguramente han escuchado muchísimo así de, es que yo quiero hacer una crianza con apego con mis hijos y yo aplico una crianza con apego y a mí me preguntan mucho de que el estilo de crianza que tú recomiendas es crianza con apego y les vengo a decir algo. Todas las crianzas son con apego. Seas una buena mamá, seas un mal papá, seas un papá respetuoso y empático con tus hijos, o por lo contrario, te voltees y les pegues y seas agresivo con ellos. Siempre todas las crianzas son con apego. ¿Por qué? Porque el bebé, por naturaleza humana y por sobrevivencia, se apega a sus cuidadores principales para sobrevivir. Lo más increíble de todo este tema del apego es que Bowlby lo investigó todo en los años 50, pero ahorita ya hay muchísimas universidades, las universidades principales del país, que han hecho centros especializados en el desarrollo del niño y se dedican solamente a investigar el cerebro del niño. Entonces, lo que Bowlby dijo, que fue como la teoría que él no inventó, pero como que descubrió, ahorita está increíble porque ya se puede como comprobar científicamente. Entonces, para aquellos que tienden a ser un poquito escépticos, ya hay scans del cerebro que dicen cuál es la importancia de que el niño que tenga un apego seguro con sus papás, cuál es la importancia de que no tenga demasiado estrés en el cerebro, qué pasa cuando el cerebro tiene demasiado estrés, etcétera. Entonces, entendamos que el apego es el vínculo emocional de bebés con sus papás o cuidadores principales. Entonces, vamos a entender que un niño, para sentirse valioso y para confiar en los demás, necesita tener cuidadores principales sensibles a sus necesidades. ¿A qué me refiero con esta parte sensible con sus necesidades? Como cuidador principal tienes que empezar a afinar como esta observación y como esta manera de ver a tus hijos, en donde sepas que si está llorando es hambre y no es necesito cambio de pañal, o si está llorando es dolor y no es estoy aburrido y quiero que juegues conmigo, ¿me entiendes? Entonces, cuando los papás empiezan como a sintonizar con esta parte de las emociones de sus hijos, empiezan a sintonizar con las necesidades de sus hijos y se empiezan a volver más sensibles, empiezan a atender estas necesidades de una manera como eficiente y eficaz, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, muchas veces dicen como, no importa la cantidad, solo importa la calidad. Yo lo que les digo es, importan los dos, porque si tú no pasas cantidad de tiempo con tu hijo, pues nunca te vas a enterar de cómo es tu hijo, cómo busca ser cuidado, cómo busca o cómo reacciona cuando tiene alguna preocupación o algo así. Nunca vas a saber por qué, porque normalmente no pasas tiempo con él. O sea, entonces también es como súper importante el tiempo de cantidad. Más bien el tiempo, o sea, la cantidad de tiempo, no solamente la cantidad, la calidad. Entonces, tenemos que entender que el apego se activa en los momentos de estrés. Entonces hay que entender el estrés como cualquier malestar que siente el niño, ¿no? Entonces el niño tiene hambre, el niño tiene sueño. Estamos hablando de un bebé recién nacidito. Tiene hambre, tiene sueño, tiene frío, tiene sentimiento como de abandono. Entonces en estos momentos se va a activar el apego. ¿Y cómo se activa un apego en un bebé? El bebé llora, el bebé grita, el bebé patalea, el bebé hace todo lo que está dentro de su posibilidad para llamar tu atención. Mamá, papá, ayúdame, yo solito no puedo. Están todavía en la edad en donde ellos no pueden regular sus emociones solitos, no pueden controlar su cuerpo solitos y nos necesitan a nosotros. Entonces, primero nosotros lo que hacemos somos como este corregulador. O sea, ellos, como no se pueden regular solitos, nosotros los ayudamos a
autorregularse, los corregulamos nosotros y ellos, antes de que ellos se puedan regular solitos, ¿no? Entonces, vamos a entender primero todo esto desde que nacen. Imagínate que los bebés nacen, todos, si se están imaginando, imagínense una batería como de... soy malísima, pero no quiero decir de coches porque no sé si es de coches, pero imagínate que como una pila, pero grande, dentro de ellos. Esta batería, pues como es nueva, como el bebé, nace completamente vacía. Entonces necesitamos estar conectados a mamá y a papá. ¿Cuántas horas al día? ¿Cuántas horas al día un bebé recién nacido te necesita? Prácticamente 24 horas. ¿Por qué? Necesita que le des de comer, que le regules la temperatura, que lo bañes, que lo repitas, que le cambies el pañal, que lo arrulles, que lo ayudes a dormir, que lo apapaches, que le vuelvas a dar de comer y vuelvas a empezar todo este proceso. Todo esto es... El bebé necesita, esta pila, esta batería que es completamente nueva, necesita estar físicamente enchufada y conectada a mamá y a papá. ¿Por qué? Porque la batería, como es nueva, todavía no tiene capacidad para guardar energía ella solita, ¿no? Entonces se vacía muchísimo. Entonces, mamá le da de comer, pero le empieza a dar coliquitos al bebé, entonces le vacía la batería. Mamá lo repite, pero entonces ya necesita cambio de pañal, entonces le vacía la batería. Mamá le cambia el pañal, entonces se le vuelve a vaciar. Entonces, este juego se está llevando a cabo muchísimas veces durante el día. Mamá y papá le rellenan la batería y algún malestar, algún estrés hace que se le vacíe. Todo está en movimiento todo el tiempo. Cuando son bebecitos, las únicas personas, bueno, normalmente... No bebecitos, siempre durante la infancia, las únicas personas que pueden efectivamente rellenar esta batería son mamá, papá o algún cuidador principal. Entonces, la batería se rellena ayudando al niño a bajar su estrés, a bajar su malestar. Ojo, no se rellena dándole galletas, no se rellena permitiendo que haga lo que quiera, no se rellena permitiendo que el niño patalee y rompa y se pegue y me pegue a mí, no. La batería se rellena estando con él, apapachándolo, ayudándolo a sentirse mejor, ayudándolo a regular su emoción, ayudándolo a entender qué está pasando, o sea, estando ahí con tiempo, con atención y emocionalmente disponible. Porque muchas veces muchos papás dicen como, es que sí estoy ahí. Sí estás ahí, pero no estás emocionalmente disponible. Estás de mal humor, estás pensando, no puede ser, este niño otra vez ya está llorando y está haciendo berrinche, o estás hasta físicamente desconectada. Puedes estar cargándolo, pero puedes estar pensando en la inmortalidad del cangrejo, volteando a ver a otro lado y no estar ahí presente. Entonces, le tenemos que estar ahí dándole esta atención, dándole este apapacho y ayudándolo a bajar su estrés y a volver a rellenar la batería. Entonces, ¿qué pasa? Si mi mamá, si mi papá no me rellena esta batería, se me queda atoradita a la mitad. No, se me queda rellena a la mitad y no me acabo de sentir seguro, no me acabo de sentir confiado. Entonces, esto es como no es paradoja, porque no es paradoja, pero entre más me rellenen la batería, más capacidad tiene esta batería de tener esta energía y de mantenerse con esta energía al 100, ¿ok? Entonces, como mi mamá, como mi papá me acabe de rellenar esta batería, yo voy a tener esta capacidad de tenerla rellena o de no tenerla rellena, de tenerla vacía. Entonces, nuestro objetivo principal es, durante toda la infancia de nuestros hijos, rellenarle la batería lo más posible. ¿Por qué? Porque esta batería es la batería que se va a llevar toda su vida. Entonces, si yo le relleno mi batería a mi hijo, con paciencia, con empatía, con respeto, con confianza, con seguridad, con todo esto positivo, ¿qué va a hacer mi hijo? Se va a llevar esta batería a su vida y va a ser un niño que se va a sentir seguro de sí mismo, va a ser un niño que se va a sentir con confianza en sí mismo, va a ser un niño que tiene buena autoestima, va a ser un niño que va a confiar en el mundo, va a primero confiar en preescolar en sus maestras, después va a confiar en sus compañeros cuando está un poquito más grande, después va a confiar en sus parejas y esto es justo lo que queremos, ¿no? Queremos rellenarle la batería para darle este mensaje de el mundo y las personas son personas confiables, el mundo es un lugar confiable en donde puedes estar, no es un mundo amenazante. Entonces, ojo, esto es yo creo que lo más importante en la infancia, pero también muchas veces lo más difícil. Porque a nosotros nos cuesta muchas veces trabajo rellenar esta batería porque entran todas nuestras creencias de es que me está manipulando, ¿no? Típico. Es que la dejo en la cuna y se pone a llorar. La saco, entonces deja de llorar. La vuelvo a dejar en la cuna, entonces vuelve a llorar. Entonces ya me tomó la medida, me está manipulando. Pues no te tomó la medida y no te está manipulando. Nada más tenemos que entender que el mejor lugar en donde puede estar nuestro bebé o donde quiere estar es en los brazos de mamá. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es darle las herramientas, primero rellenándole muchísimo la batería y darle las herramientas para que eventualmente él pueda, ¿no?, quedarse dormido y más tranquilo en su cama, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínense esta batería,
¿no? Tú dejas, tú le rellenas la batería toda la mañana, dejas a tu hijo en el kinder, ¿no? Les voy a contar una anécdota de una de las mamás que alguna vez le di un taller, que siempre la cuento porque me parece padrísimo y me parece como muy padre, una manera muy fácil de poder entender toda la parte de la batería. Entonces, llega la mamá, deja a su hija en el kinder, con la batería completamente rellena, la papacha le da un abrazo, que te vaya muy bien, ten tu lunch, tu mochila y ya, entra al kinder. La niña sale del kinder, no sé, 4 horas después, la mamá va por ella y sale y le dice, mamá, mi dedo, me machuqué. Y tenía en su dedo una curita, ¿no? Entonces la mamá se le pone a su altura, la abraza a la papacha y se voltea con la Miss y le dice, oye, ¿qué pasó? Y le dice a la Miss, no te angusties, se machucó a las 9 de la mañana, esto ya eran las 12, 1 de la tarde. Le dice, se machucó en la mañana. ¿Pero qué pasó? Vamos a entender emocionalmente qué le pasó a la niña. La niña llegó con su batería rellena al colegio. En algún momento se peleó con el amiguito, se machucó, se frustró porque ya no tenía más papitas y quería más, etcétera. Vete tú a saber qué le pasó. Situaciones cotidianas que le pasan a todos los niños. No vamos a poder evitarlas. En este caso fue que se machucó. Su batería se vació. La Miss, que es una persona, es una cuidadora principal, ¿no? Ya llevan muchos meses con ella. Es una figura de apego secundaria, es una persona muy amorosa, la apapachó, la consintió, le puso su curita, la apapachó. ¿Pero qué pasó? La batería no acabó de rellenarse, faltó tantito. ¿Por qué? Porque las únicas personas que son capaces de acabar de rellenar mi batería al 100 son mamá y papá. Entonces, ¿qué le pasó a esta niña? Cuando vio a mamá, fue de, no estoy al 100, entonces, mamá. Entonces lloró para darle a entender a mamá mamá, algo me pasó, necesito que me ayudes a volverme a conectar, que me ayudes a volver a rellenar mi batería hasta el 100. Entonces, ¿qué pasó? Mamá, al ponerse a su altura, al apapacharla, al decirle, ay, a ver tu curita, ay, es de Peppa Pig, ay, a ver, ¿ya te sientes mejor? La niña automáticamente, ¡cring!, se le volvió a rellenar como este último pedacito que le faltaba para poder estar emocionalmente tranquila y emocionalmente con su batería completa, ¿ok? Entonces, ese es, por ejemplo, un ejemplo de una manera en la que nos piden rellenar la batería. Otro ejemplo. Ahorita con todo el tema de la pandemia, pues ya todas las asesorías que estoy dando, las estoy dando por Zoom, ¿no? Entonces estoy una vez con una mamá por Zoom dándole una asesoría y tenía una hija, esta hija era un poquitito más grande, yo creo que tenía como 6, 7 años. Yo veo en la pantalla que la hijita abre la puerta y le dice, mamá. Entonces la mamá se voltea y le dice, gorda, estoy en sesión, salgo en 40 minutos. ¿Qué pasó? Cerró la puerta y ¿a los cuántos minutos creen que entró la niña? Literalmente yo creo que pasaron 2 minutos y volvió a entrar. ¿Pero qué pasó? La niña, en algún momento, la mamá se metió a la asesoría conmigo, probablemente le dejó la batería rellena o no tan rellena porque ya estaba como muy ocupada. La niña en algún punto empezó a sentir, necesito a mi mamá. Abrió la puerta y le dio a entender a mamá, mamá, ¿qué onda? Mamá, ocupada, le dijo, no, ahorita no te puedo atender. Entonces su batería no se rellenó. Entonces se quedó la niñita con el, necesito que me acabe de rellenar mi mamá esta batería, necesito que se vuelva a conectar conmigo. ¿Qué pasó? En este momento se voltea, dice la niña, obviamente todo esto inconsciente, de que necesito a mi mamá y esto no funcionó. Entonces, ¿qué pasó? A los 2 minutos que entró la niña, ya no se quedó en la puerta porque su cerebro le dijo, amiga, quedándote en la puerta no está funcionando, tienes que ir más allá, más profundo. Entonces, ¿qué hizo? Ella agarró a la niña, abrió la puerta, caminó, se le sentó en las piernas a la mamá y como que le puso un brazo alrededor del cuello, ¿no? Como que la abrazó. Entonces ahí la mamá se volteó y le dijo como, a ver, saluda a Mitch. Entonces ya, hola, ¿cómo estás? Hola, Mitch, hola. Y le dijo, abrazándola, tocándola, le dijo, gorda, estoy en sesión, de verdad salgo en 40 minutos y ahorita hacemos el rompecabezas que estábamos haciendo, no sé qué le dijo. El punto es que, ¿qué pasó? Esta batería de la niña ya se rellenó. Ver a mamá desde la puerta no me rellenó la batería, pero ya aquí, sentada en sus piernas, ¡tring!, volvió a rellenar la batería. La mamá le dio un beso, la niña se pudo salir, pudo cerrar la puerta y se pudo aguantar estos 40 minutos de separación de mamá. ¿Por qué? Porque mamá, obviamente todo esto inconscientemente lo hizo como por naturaleza. Mamá rellenó esta batería y entonces la batería de la niña ya aguantó estos 40 minutos de la sesión de mamá. Si mamá en ese momento le hubiera gritado, vete, no te dije que estabas en sesión, ya te dije una vez, no seas irrespetuosa, ¿qué hubiera pasado con esta niña? Su batería se hubiera quedado, ¿no?, sin acabar de rellenarse y hubiera estado sintiéndose ansiosa, sintiéndose insegura, sintiendo que necesita más a mamá. Y mamá no le dio esta seguridad y no le dio esta como confianza de acabar de rellenar esta batería, ¿ok?
Otro ejemplo para que les acabe de quedar claro. Fíjense cuando ustedes de repente se van de viaje o se van un fin de semana y dejan a sus hijos con sus papás, con sus suegros, etcétera. ¿Qué pasa cuando regresan? ¿No? O sea, probablemente dejaron a sus hijos con la batería rellena, les dieron la bendición, bye, que te vaya padrísimo, bye, bye, bye. Te vas a quedar con la abuela y con tus juguetes y te vas a quedar en tu casa y feliz, ¿no? Pero ¿qué pasa? La separación de mamá y papá causa que la batería se vacíe. Entonces, probablemente cuando llegas de viaje, al principio tus hijos medio que te hacen la ley del hielo, están como enojados contigo y te lo hacen saber, ¿no? O sea, se voltean y traen cara de, no te me acerques, estoy enojado contigo. Pero ¿qué pasa conforme van pasando los minutos? Se te pegan y empiezan a tener esta mamitis, papitis, que como comúnmente lo conocemos, en donde no te me separes, no te me separes, no te me separes, y no te están dejando ni ir al baño tranquilo, no te están dejando estar, ¿no? Y les está costando trabajo dormirse, les está costando trabajo y no te quieren dejar solo. ¿Por qué? Porque sintieron la batería vacía. Los abuelos y los tíos adorados se la rellenaban, pero no son mamá y papá. Entonces, les faltó como este último cachito. Entonces, necesito volver a rellenar esta batería porque como estuvo estos 10 días o este fin de semana con la batería vacía, necesito de ti, mamá, necesito de ti, papá, que me la acabes de rellenar. Entonces, mamitis, papitis, pegaditos, pegaditos, pegaditos. ¿Qué pasa? Si nosotros como papás estamos permitiendo que nuestros hijos no les damos esta confianza, esta seguridad, somos empáticos y entendemos, híjole, me extrañó, necesita que yo le rellene su batería porque soy la única persona capaz de rellenarlo con tanta eficacia, con tanta con tanta eficacia y ay, se me olvidó la otra palabra. Pero bueno, yo soy la única persona capaz de rellenársela de esta manera tan eficiente, gracias. Voy a estar mucho más emocionalmente disponible para él, ¿no? Ay, me está necesitando, voy a apapacharlo más, voy a hoy acompañarlo hasta que se duerma, voy a contarle 3 cuentos en vez de 1, voy a abrazarlo mucho y estar físicamente en contacto mucho con él. Si yo lo hago de esta manera empática, pensando en me está necesitando, voy a ser mucho más eficiente en hacerlo. Pero si por otro lado es, no puede ser, pero ya eres grande, ¿cómo no te puedes quedar con tus abuelos? Pero me fui de viaje un fin de semana, pero no puede ser, pero te dejamos aquí, pero fuiste feliz al parque y al zoológico. Y empezamos como que a pensar que nuestros hijos van a actuar como adultos. Ahí nos empezamos a desconectar y no estamos logrando rellenarles la batería. ¿Qué pasa? Esta batería de nuestros hijos se vacía con cualquier malestar. Cuando son más bebés, se vacía con malestares un poco más físicos, ¿no? Toda esta parte de sueño, hambre, dolor, ¿no? Frío, se empieza a vaciar con estas cosas un poquito más físicas. Conforme nuestro hijo va creciendo y se va desarrollando su cerebro, su estrés se va poniendo un poquito más emocional, ¿no? Ya le da esta parte de frustración, enojo, celos del hermanito, abandono, cuando empieza toda esta parte a los 8 meses, esta angustia de separación. Entonces se va vaciando la batería de una manera más emocional. Al principio es mucho más necesidades físicas y después empieza a volver un poquito más emocional. Ojo, yo he observado que como papás es muchísimo más fácil conectarnos con nuestros hijos si sentimos que tiene una necesidad física que debemos de cumplir. Si tiene sueño, si tiene hambre, si está cansado, si tiene algún tipo de dolor, estamos ahí más disponibles emocionalmente. Pero si empieza a ser una cosa más emocional, si se empieza a frustrar, si se empieza empieza por celos o empieza por muchísimo enojo o ira, ahí nos desconectamos más. ¿Por qué? Porque entra todas nuestras creencias de me está manipulando, lo está haciendo para fregarme, no puede ser este niño, ya me tomó la medida. Entonces nos pasa que tendemos a no conectarnos, más bien, o desconectarnos más y no rellenarles la batería a nuestros hijos cuando es un tema más emocional. Entonces, de tarea, papás que me están escuchando, les dejo empiecen a observar, empiecen a checar a ver, ¿qué tanto sí estoy conectándome con mi hijo o qué tanto me estoy desconectando en el momento que llega una emoción? Que veo que pega porque está frustrado, que veo que le pega a su hermanito porque está celoso, que veo que me está manipulando y todo esto no me pueden ver, pero es entre comillas. Ahí, ¿qué tanto yo no me estoy conectando? ¿Okay? Entonces, el estrés del recién nacido empieza a ser un poquito más simple, conforme va creciendo se empieza a volver un poquito más complejo y más emocional. El enojo, la ira, los celos, la frustración, el miedo, etc. Y tenemos que actuar de la misma manera, tenemos que estar disponibles de la misma manera. Tenga calentura o tenga frustración, tenga dolor de cabeza o tenga celos del hermanito, tenemos que estar ahí. Entonces, como ya platiqué, mi batería se vacía con cualquier estrés, ya sea físico o ya sea emocional,
Y mis papás son los únicos que al 100 me la pueden rellenar. Y mis papás, o cuidadores principales, se vuelven estas figuras de apego. Se vuelven estas figuras que yo como bebé sé que mamá y papá van a estar ahí cuando yo los necesite, que me van a estar ayudando a sentirme mejor, que van a estar ahí emocionalmente disponibles. Entonces, esta confianza se va generando desde que nacen. ¿Por qué? Porque el bebé nace, siente un malestar, obviamente el bebé recién nacido no sabe qué es hambre, siente un malestar y de repente, esta persona ya me hizo sentirme mejor. Y otra vez, me vuelvo a sentir mal y esta persona me vuelve a sentir mejor. ¡Qué padre! Y empieza a generar como este círculo virtuoso de confianza de decir, claro, cuando yo me siento mal, esta persona, que quién sabe quién es, me ayuda a sentirme mejor. Entonces yo ya sé que cualquier momento que me sienta mal, esta persona me va a ayudar a sentirme mejor. Y esta persona me va a ayudar a sentirme mejor. Y empieza a generar este círculo de confianza, de seguridad, de decir, ¡qué delicia! Me pase lo que me pase, me sienta como me sienta, esta persona me va a ayudar a sentirme mejor. Ahora, como un bebé recién nacidito se le vacía 1000 veces en el día, también a los niños un poquito más grandes se les vacía muchas veces al día. Y ahí tienes a mamá y a papá rellenando 1000 veces al día. ¿Okay? Entonces, cuando los niños, cuando los papás le rellenan esta batería a los niños y los niños la tienen rellena, generan confianza y seguridad emocional en sus cuidadores. ¡Qué delicia! Esta persona, este papá, esta mamá, me dan confianza. Me da confianza que cualquier cosa que me pase, yo voy a estar sintiéndome, no en desconfianza. Me da seguridad que cualquier momento que yo no pueda, estas personas me ayudan, estas personas pueden, ¿no? Entonces, esta confianza y esta seguridad que al principio empiezan a tener en nosotros cuidadores, figuras de apego, después la empiezan a tener en ellos mismos. Es importantísimo que entendamos que esta confianza y esta seguridad, nuestros hijos, que le estamos dando a nuestros hijos en esta primera infancia, en estos primeros 6, 7 años de vida, eventualmente nuestros hijos la van a empezar a adoptar en ellos y va a ser la confianza y la seguridad que tienen en ellos mismos. Entonces, muchas veces pedimos como, quiero que mi hijo sea seguro, quiero que mi hijo tenga buena autoestima, quiero que mi hijo tenga una buena autoimagen del mismo, quiero que mi hijo tenga confianza en él mismo, que tenga muchos amigos. Y muchas veces pedimos como esta carta a Santa Claus, pero no estamos dispuestos a hacer la talacha, a hacer la chamba que conlleva estar haciéndole a nuestros hijos dándoles a nuestros hijos toda esta confianza y esta seguridad. Y esto se da rellenándole la batería. Porque, ojo, ¿qué pasa? Si yo no le relleno la batería a mi hijo, la batería tiene una necesidad de ser rellena. Si yo no se la relleno, va a buscar afuera quien se la rellene. O puede buscar relaciones tóxicas, o puede buscar amistades que no le convienen, o puede buscar sustancias, por ejemplo, alcohol, drogas, comida, para que les rellene. ¿Por qué? Porque yo siempre me siento con esta batería, no al 100. Entonces necesito que algo o que alguien externo me venga y me la rellene. Nosotros como papás no queremos eso. Nosotros queremos que nosotros seamos los que le rellenemos durante estos primeros años de vida. ¿Para qué? Para que esta batería tenga esta capacidad de guardar energía y de llevársela puesta y con esta energía llena toda la vida, ¿ok? Entonces, algo que pasa muy curioso es que entre yo más le rellene esta batería empieza a guardar más energía, empieza a tener más capacidad de mantenerse rellena. ¡Ojo! Se va a vaciar porque hay situaciones de estrés en el niño todo el tiempo. Se cayó, se frustró, se peleó, algo le salió como no quería, o sea, algo le salió como él, o sea, le salió algo como él, más bien. Perdón. Le salió algo que él no quería o al revés. Entonces se le va a vaciar. Pero entre más tú le rellenes, entre más tiempo de cantidad y de calidad le des estando con él y le estés rellenando esta batería, más capacidad empieza a tener de guardar esta energía, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante tener la batería rellena? No solamente para el futuro, inmediatamente, a corto plazo. Si yo tengo mi batería rellena, voy a lograr explorar, ¿no? Se siente seguro y se siente confianza para separarse de esta figura de apego, de este cuidador principal que es mamá o papá, y puedo separarme, puedo explorar, ¿ok? Quiero que entiendan que explorar no es solamente físicamente ir a explorar. Explorar conlleva a todo lo que tiene que ver cuando no está en estrés. Por ejemplo, aprender, dormir, comer, jugar, divertirse y explorar, ¿no? Entonces, si yo tengo mi batería rellena, puedo dormir tranquilamente. Si yo tengo mi batería rellena, puedo comer a gusto. Si yo tengo mi batería rellena,
Puedo concentrarme en el colegio y aprender. Si yo tengo mi batería rellena, puedo físicamente separarme de mis papás porque ya internalicé a mis papás, ya me siento con esta confianza y esta seguridad que cualquier cosa que me pase allá afuera mientras explore y llame a mi mamá y a mi papá, ellos van a venir y me van a volver a rellenar mi batería y me van a volver a ayudarme a sentirme seguro, ¿no? Entonces, tenemos que entender que muchas veces muchos papás deberían decir que es que mi hijo está durmiendo pésimo, es que mi hijo no está comiendo, es que mi hijo se está peleando con todo mundo. Entonces yo lo primero que les digo es, a ver, ojo, fíjate, ¿qué tanta conexión tiene contigo? ¿Qué tanto le estás rellenando su batería? Porque muchas veces, ¿no? Y esto pasa cuando llega un hermanito, cuando hay algún cambio y alguna situación, ¿no? Que le está pasando a los niños, que están sintiendo que no estás tú al 100 rellenándole toda esta parte como su batería, ¿no? Entonces, para explicar esta parte como de la exploración y del apego, tenemos que entenderlos como una balanza. Imagínense que están una balanza. De un lado está el apego y del otro lado está la exploración, ¿ok? Todo el tiempo estas dos fuerzas están en juego. Cuando una está prendida, la otra está apagada. Por ejemplo, cuando mi hijo tiene su batería rellena, el apego está completamente apagado porque en ese momento no me está necesitando. Mi hijo tiene su batería rellena y puede, ¿no? Imagínense que estoy yo en el jardín y yo puedo estar sentada en una silla en un extremo del jardín y mi hijo puede estar explorando. En ese momento no me está necesitando. ¿Por qué? Porque trae su batería rellena, porque está explorando, porque está investigando sobre el mundo, porque está viendo las flores, las plantas, los bichos y no me está necesitando. Pero ¿qué pasa si en ese jardín en algún momento se cae, se tropieza, le pica una abeja, algo le pasa? En ese momento, ¿creen que pueda seguir jugando y explorando? No. En ese momento, ¿qué pasa? Su exploración se apaga y se activa el apego. Entonces, ¿qué hace mi hijo? ¡Mamá! ¡Papá! Grita, llora, ¿no? Hace algo para llamar mi atención. ¿Qué pasa? En ese momento traía su batería rellena, estuvo explorando, algo externo le pasó, se vació la batería y cuando está la batería vacía, lo primero que hacen es llaman atención. Mamá, papá, SOS, ayúdame, algo me pasó. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas, corres, ay, a ver qué te pasó, ay, no, te machucaste, te pegaste, te picó una abeja, ven, sana, sana. ¿Qué pasa? Lo apapacho, me pongo a su altura, estoy ahí. ¿Qué pasa? Le vuelvo a rellenar la batería, tring. ¿Y qué pasa? Cuando mi hijo vuelve a sentir esta confianza, vuelve a sentir esta batería, ¿qué pasa? El apego se le desconecta, o sea, más bien se le apaga y se le vuelve a activar este sentido de exploración. ¿Y qué me dice? Gracias, mamá. Se sale de mis piernas y puede volver a explorar. ¿Por qué? Pues porque el ambiente es un ambiente que le llama la atención, ¿no? Y que explora. Entonces, el objetivo principal es que como nosotros papás tengamos esta capacidad de observar cuando nos están necesitando y tengamos también esta capacidad de rellenarle la batería eficientemente, de una manera en la que él se vuelva a sentir con muchísima confianza, con muchísima seguridad y pueda ir otra vez a explorar. Si un niño está ansioso, si un niño está preocupado, si un niño trae la batería un poquito vacía o a la mitad o vacía, ¿ustedes creen que puede dormir bien? ¿Que puede comer tranquilo? ¿Que puede jugar? ¿Que puede aprender? ¿Que puede explorar? No. ¿Por qué? Porque su cerebro está ocupado lidiando con el estrés, que es con el cortisol, que es la hormona del estrés, que está en su cerebro. Entonces no se puede concentrar en algo más. Y esto no hay que ni verlo en los niños, también hay que verlo en nosotros. ¿Cuántas veces ustedes, papás, no les pasó que tienen una junta muy importante al día siguiente, tienen algún familiar en el hospital, tienen, ¿no? Cuando estudiábamos, o bueno, yo en mi caso que sigo estudiando, cuando tengo un examen o algo como que me tiene nerviosa al día siguiente, ¿qué tal duermen? Yo en lo personal duermo mal. ¿Por qué? Porque mi cerebro está preocupado, le está dando vueltas al problema, estoy teniendo, ¿no? Como toda esta ansiedad y estoy teniendo como todo este estrés. Entonces no logro dormir. Pero si un día estoy súper tranquila, no hay nada a mi alrededor que me está preocupando, ¿cómo duermo? Duermo perfecto. ¿Por qué? Porque logré tener como toda esta, como no tengo mi apego activado, como por así decirlo, no tengo estrés y tengo más bien toda mi parte de exploración activada y puedo lograr explorar. Entonces, ojo papás, si están viendo que su hijo no está comiendo bien, está durmiendo peor, está haciendo más berrinches, esté llamando más la atención, esté más con más mamites, esté más chippy, algo le está pasando emocionalmente y lo que tenemos que hacer es rellenar la batería. ¿Ok? Entonces, como les platiqué en esta balanza, se está moviendo todo el tiempo, toda esta parte de se activa la exploración y el apego está apagado. En ese momento, mamá, no te necesito. Pero si algo me pasa, se desactiva la exploración y se activa el apego. Y el apego es como este estrés y es la manera en la que te puedo decir, mamá, te necesito. Ojo,
Muchas veces cuando se les activa a nuestros hijos este apego, lo hacen de la peor manera. ¿Por qué? Porque tienen las peores herramientas, porque son chiquitos, porque todavía no tienen esta asertividad y aparte no tienen el desarrollo cerebral para poder decirte, oye mamá, fíjate que me estoy sintiendo un poquito abandonado por ti porque has tenido muchas juntas esta semana. Por favor, hoy acompáñame a dormirme. Claro que no hacen eso. ¿Qué hacen? Lloran, gritan, pegan, patalean, hacen berrinche. ¿Por qué? Porque es la manera que su cerebro, inmaduro y con las poquitititas herramientas que tiene, es la única manera que tiene para decirte, por favor, ayúdame, te necesito, no puedo solito. Entonces nosotros como papás tenemos que cambiar nuestro chip y en vez de decir, este niño no puede ser, me está manipulando, ¿cómo puede ser? Niño no puede ser, ¿qué parte de no entiendes que ya son las 10 de la noche y te tienes que dormir? No puede ser. En vez de ser ese papá, hay que ser este papá de decir, me está necesitando. Solito no puede. Necesite que le acabe de conectar, conexión conmigo, que le acabe de rellenar y de súper rellenar esta batería. ¿Por qué? Porque entre más le rellenes esta batería, menos va a ser berrinche, menos va a tener mamitis, menos va a estar chipil. ¿Por qué? Porque ya va a sentir esta confianza y esta seguridad de tu parte. Y esto es principalmente lo que nosotros queremos hacer, papás. Sé que muchas veces es complicado, sé que muchas veces pero es que necesita que le rellene la batería todo el día, me trae ahí, no se puede separar ni un segundo de mí. Lo entiendo, pero de verdad que entre más le rellenemos, más rellena se la va a llevar a la vida y más va a poder llevarse esta batería, ¿no? Entonces, como habíamos platicado anteriormente, las figuras de apego tienden a ser mamá y papá. ¿Por qué? Porque son las personas que desde que yo nací me están ayudando a sentirme mejor, ya sea alimentándome, cuidándome, regulando mi temperatura, ayudándome con mi estrés, apapachándome, ayudándome a quedar dormido. Son estas personas que yo ya generé esta confianza, ¿no? Mamá y papá son estas figuras de apego. Los primeros meses tiende a ser solamente mamá. ¿Por qué? Porque pues la que está dando lactancia, etcétera, es mamá. Entonces muchas veces el vínculo se va formando con mamá. Ojo, papás, esto no significa que, híjole, no, ya te fregaste y contigo no va a tener vínculo de apego. No, pero la relación con papá también se va formando. Y hay muchísimas situaciones que tú puedes hacer para estar ahí, ¿no? Muchas veces, ¿no? Si algún momento está llorando, puedes tú apapacharlo en la noche. Si algún momento está muy frustrado, puedes tú estar ahí apapachándolo o que seas tú esta persona que esté presente, por ejemplo, en el baño o que esté presente para estar ahí con él como en las siestas, ¿no? O sea, sí hay muchas maneras que papá puede estar como vinculándose con sus hijos y no estar solamente como mamá siendo esta figura de apego. Mamás, también les digo a ustedes, permitan que sus esposos se involucren. Son una parte súper esencial son unas personas súper importantes en la relación con sus hijos. Ahora, es importantísimo que muchas veces las mamás, es que mi esposo no lo sabe cargar y no sabe lo que necesita. Pues enséñale. Es la única manera de que lo pueda hacer de una manera correcta, que pueda estar contigo al lado, ¿no? Eso es como muy importante. Entonces, mamá y papá son estas figuras de apego y puede ser también alguien más, la abuela, el abuelo, el tío, la madrina, la enfermera, la nana, la cuidadora, estas personas que constantemente y cotidianamente me están ayudando a sentirme mejor, a sentirme mejor, a sentirme mejor. Quiero volver a aclarar, porque es importantísimo. La batería no se rellena dándole más chocolates, dándole el juguete que me pidió cuando cruzamos Liverpool, dándole todo lo que me pide, permitiendo que pegue, permitiendo que se pegue, permitiendo que rompa sus juguetes, permitiendo que aviente todo. No, así no se rellena la batería. Los límites tienen que existir y si no saben de qué estoy hablando, váyanse al episodio 8 para que vean todo el tema de los límites. Los límites tienen que existir, pero ojo, ¿qué va a pasar? Yo le voy a rellenar la batería entendiendo que está aventando la comida y diciéndole, entiendo, límite. La comida no se puede aventar, pero yo estoy aquí acompañándote. Si lo veo que está pataleando y se empieza a pegar, yo lo voy a detener y le voy a decir, ojo, no te pegues, pero yo voy a estar aquí acompañándote, rellenándote esta batería y ayudándote a sentirte mejor, ¿ok? Entonces, normalmente los estudios, los especialistas de todo este tema de apego dicen que podemos tener hasta 3 figuras de apego en algún momento de la vida, ¿no? Y eventualmente estas figuras de apego al principio van a ser mamá y papá, pero conforme vamos creciendo va a ser tu pareja y muchas veces este vínculo con mamá y papá va a seguir existiendo. ¿Cuántas veces a alguno de ustedes no les pasa que están enfermos y dicen, ay no, es que quiero el masajito que me hace mi mamá delicioso o quiero la sopita que ella sabe perfectamente qué sopita me hace sentirme mejor cuando me duele la garganta, ¿no? Y buscamos también como que alguien nos apapache. Este sentimiento de que alguien nos apapache
es nuestros papás, es este vínculo de apego, es estas figuras de apego que necesito yo también, que estoy en un momento de vulnerabilidad, que alguien me ayude, que alguien me proteja, que alguien me cuide. Ese sentimiento que están sintiendo ahorita acordándose de eso es apego. Y eso es algo positivo. Y eso es gracias a lo que los seres humanos sobrevivimos. Entonces, hay unos autores estadounidenses que a partir de la teoría del apego crearon como esta teoría que se llama el círculo de seguridad. Y el círculo de seguridad lo que dice es que como papás, para hacer como estos cuidadores como seguros, emocionalmente disponibles para nuestros hijos, tenemos que tener 3 elementos. Primero tenemos que ser como esta base segura desde la cual permitimos que nuestros hijos salgan. Imagínense que son este muelle desde donde el barquito agarra provisiones y zarpa, ¿ok? 2, tenemos nosotros que permitir la exploración. Últimamente con esta nueva crianza hippie que estamos teniendo como con esta hiperpaternidad, esto es aquí donde estamos fallando. No estamos permitiendo la exploración de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no, es que no dejo que gatee porque se puede meter cosas a la boca y se puede enfermar. No dejo que esté corriendo porque se puede caer y se puede lastimar. Entonces todo el tiempo no estamos permitiendo esta exploración, no estamos permitiendo que nuestros hijos se equivoquen, no estamos permitiendo que nuestros hijos la rieguen, no estamos permitiendo que nuestros hijos se caigan y se frustren. ¿Por qué? Porque queremos como protegerlos de cualquier malestar y cualquier frustración. Ojo, papás, esto no. Nosotros tenemos que permitir que nuestros hijos vayan, que exploren. A ver, obviamente en un lugar seguro, no digo que los mandes allá a la calle y te ven 2 horas, ahí regresan, no, pero en un espacio seguro, que tú te quedes tranquila, permite que explore, permite que si está subiendo una resbaladilla y le queda a su altura y todo, que lo haga, porque de esta manera va a aprender como esta parte como de la exploración. Y el tercer elemento de este círculo de seguridad es nosotros ser este refugio seguro para que cuando nuestros hijos nos necesiten, lleguen frustrados, enojados, etcétera, podamos nosotros permitir que nuestros hijos se refugien con nosotros y nosotros ser este refugio seguro, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Estamos en el jardín, el ejemplo que ya les di. Yo estar en el jardín, estoy sentada, mi hijo viene conmigo, toca base, permito que explore. Si en algún momento que esté explorando va y se cae y se lastimó la rodilla, va a llegar conmigo y yo voy a hacer este refugio seguro. En vez de decirle como, te dije que no corrieras porque a ver qué pasa. A ver, ¿quién? ¿Te lo dije sí o no? ¿No? Tendemos a decir eso. Y lo que de verdad necesitamos hacer es decirle como, gordo, te entiendo, veo que estás lastimado, ven, te voy a apapachar, me puedo imaginar lo que duele, a ver, te voy a poner hielito, te voy a poner pomada, te voy a poner árnica, te voy a poner una curita, etc. Y ser este refugio seguro en donde le volvemos a rellenar la batería y nuestro hijo vuelve a explorar. Ojo, durante la exploración de nuestro hijo su batería se va a vaciar. ¿Por qué? Porque le pasan cosas cotidianas en la vida. Se va a frustrar, se va a pelear con el amiguito, se va a caer, se va a separar mucho y va a necesitar regresar a tocar base. Muchas veces, si se acuerdan, cuando sus hijos gateaban o si están en esta etapa, los niños empiezan a gatear y voltean a ver. Ah, ok, mamá sigue ahí. Y eso fue suficiente para tocar base. Y pueden seguir gateando. Y otra vez, ah, ok, mamá sigue ahí, ¿no? Y después, conforme empiezan a separarse mucho más, vienen a tocar base de diferentes maneras. No siempre vienen a tocar base en un momento de estrés, llorando, gritando, con necesidad de que estemos ahí emocionalmente. Muchas veces vienen a tocar base. Mamá, mira mi dibujo de una fiesta infantil. Mamá, mira, ¿me aguardas mis dulces? Mamá, mira. Y nosotros nos volteamos. Sí, aquí estoy, aquí te los guardo. Porque muchas veces tendemos a... No interrumpas, ¿no ves que estoy platicando con tu tía? ¿Qué te dije? ¿Se interrumpen o no a los adultos? Muchas veces nuestros hijos nada más necesitan llegar. Toqué base, volví a rellenar mi batería y puedo volver a explorar. Ojo, y esto para cerrar el episodio me parece que es lo más importante. Cuidadores. Para poder cuidar, te tienes que cuidar a ti mismo. Y vivimos en una sociedad en donde es más aplaudido la mamá mártir, la mamá que no duerme, la mamá que se sacrifica por sus hijos. Y ojo, tenemos que cambiar ese chip y empezar a autocuidarnos nosotros. Si tú no te cuidas a ti mismo, no hay manera humana que tú puedas cuidar al otro. ¿Por qué? Porque tú no tienes reserva de gasolina. Imagínense que ustedes son una gasolinera. Esta gasolinera y sus hijos son estos cochecitos que vienen a cargar gasolina 99 veces durante el día. Si ustedes no tienen sus reservas de gasolina llenas de gasolina, ¿qué le van a estar cargando? Le van a estar cargando agua, aire, diésel, piedras, no sé, aire, cualquier cosas como bastante chafas de mala calidad. Entonces, ¿qué va a hacer? Si un carrito se rellena de agua, pues va a aguantar 2 kilómetros y va a regresar. Se rellena de aire, va a aguantar medio kilómetro y va a regresar. Y va a estar regresando más y más y más. ¿Por qué? Porque no le estás rellenando. Entonces, tú como mamá gasolinera tienes que rellenar tus tanques al 100 para estar preparada cuando tu hijo venga y te rellene y te pida gasolina 3,000 veces durante el día. Entonces, que tú le puedas dar gasolina de calidad. Porque entre más gasolina le des, entre más le rellenes la batería, menos va a venir a pedir
más batería, menos va a venir a pedir más gasolina. ¿Por qué? Porque ya tiene esta capacidad de guardar todo el tanque lleno que él rellena, le sirve para dar toda una vuelta en la ciudad y poder regresar. Le sirve para ir a explorar y poder regresar. Entonces, ya sé que muchas veces cuidarnos nos genera culpa. Todo nos genera culpa en la maternidad, pero principalmente esta parte de cuidarnos nos genera culpa. Entonces, véanlo como por el bien de sus hijos y por el bien de ustedes cuidarse. Cuídense de la manera que a ustedes les parezca, ya sea yendo al gimnasio, tiempo para meditar, tiempo para dormir, bañarse, porque muchas veces hasta ni se acaban de bañar. Entonces, necesitamos como sí tener como tener en mente mucho que nos tenemos nosotros que cuidarnos para poder cuidar. Si tú no estás bien, no vas a poder estar bien para tus hijos y tus hijos no vas a poder rellenarle la batería y vas a reaccionar y vas a estar gritándoles y dándoles gasolina o dándoles este amor tuyo o este tiempo tuyo de mala calidad. Y justo esto no queremos. Queremos al revés, poder estar con ellos y poder rellenarles de una manera muchísimo más efectiva, eficaz y que les funcione. Entonces, bueno, con esto llego al final del episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Bueno, por escucharme a mí y por escucharnos a mí con todos los especialistas que traigo todas las semanas. Si tienen algún tema que quieren que vea o un especialista que quieren que invite, por favor escríbanme, que de repente a mí ya se me van las ideas y ya no sé específicamente a quién invitar. Y los dejo con esta frase que me parece espectacular, o bueno, no frase, pero como con este pensamiento. Acuérdate que en los momentos de estrés es cuando más te necesita. Y en los momentos de estrés te va a explicar que está en estrés de las peores maneras. Llorando, gritando, pegando, pataleando, aventando las cosas, pegándote a ti, pegándose a él mismo. ¿Por qué? Porque es la manera en la que él tiene para explicarte que te necesita. Entonces, ustedes tienen que entender que cuando más peor se está portando, cuando menos se lo está mereciendo, es cuando más te está necesitando. Y tú como papá, como mamá, tienes toda esta capacidad de estar ahí con él y de rellenarle esta batería. Muchísimas gracias por estar aquí. Síganos en @NidoTalks en Instagram y cualquier cosa aquí ando. Mi nombre es Michelle Asís y esto fue Nido Talks. Gracias, bye.